ejercicio 2 de la guía 2 de propiedades de sustancias puras. El problema consiste en un dispositivo cilindro-pistón con topes que contiene agua, inicialmente a una presión de 200 kilopascales y 300 grados centígrados. El agua se deja enfriar a presión constante o isobáricamente hasta que adquiere la calidad de vapor saturado y en ese estado el cilindro reposa sobre los topes. Luego el agua sigue enfriándose hasta que la presión alcanza un valor de 100 kilopascales. Este segundo enfriamiento es un enfriamiento a volumen constante y como la masa también es constante, el enfriamiento es un enfriamiento a volumen específico constante. Nos piden representar el proceso completo en un diagrama temperatura-volumen específico, indicando estados inicial, intermedio y final, y calcular la variación de energía interna específica del agua. Comenzaremos resolviendo el problema analíticamente y luego gráficamente. Del estado inicial conocemos la presión y la temperatura. Por lo tanto, podemos entrar a la tabla de vapor saturado con presión y leer cuál sería la temperatura de saturación a esa presión de 200 kilopascales. Si esa temperatura es menor a 300 grados centígrados, el vapor entonces en el estado 1 está como vapor sobrecalentado. Eso es justamente lo que ocurre en este caso. En este caso, la temperatura del estado T1 de 300 grados centígrados es mayor a la temperatura de saturación a la presión de 200 kilopascales, la cual es de 120,21 grados centígrados. Por lo tanto, el estado 1 es un estado de vapor sobrecalentado y cualquiera de las propiedades de ese estado lo vamos a leer en la tabla de vapor sobrecalentado. La propiedad que estoy leyendo en la tabla de vapor sobrecalentado, tabla A6 del Cengel, es la que me va a servir para calcular la variación de energía interna total que sufre el agua. Entonces leo la variación de energía interna del estado 1 y guardamos ese dato. Bueno, pasamos al estado número 2. El estado 2 resulta más sencillo porque directamente es un estado de vapor saturado. Por lo tanto, la calidad vale 1 y únicamente necesito una propiedad para poder leer cualquier otra propiedad de este estado 2. La propiedad que tenemos de dato, ¿sí?, es la presión. La presión 2 va a ser igual a la presión 1 porque el enfriamiento entre 1 y 2 es isobárico. Así que considerando que la presión es de 200 kilopascales, entramos a la tabla, en este caso la tabla de vapor saturado, tabla A5 con entrada de presión, y leemos cualquiera de las propiedades que necesitemos. En este caso leemos el volumen específico, que es el que vamos a utilizar para poder resolver el estado 3. Leemos entonces el volumen específico B sub 2, que va a ser exactamente igual a B subíndice G. Bien, respecto al último punto, el punto 3, tenemos que la presión es igual a 100 kilopascales, tal como lo decía el enunciado, y sabemos que el volumen específico, como ya aclaramos, permanece constante en este enfriamiento, en esta segunda etapa de enfriamiento. Por lo tanto, tenemos esas dos propiedades del estado. Para determinar primeramente si el estado es líquido, vapor, saturado, sobrecalentado, etc., tenemos que entrar a la tabla de vapor saturado, en este caso entrada con presión de 100 kilopascales, y podemos leer los valores de volumen específico, de líquido y de vapor saturado, B sub F y B sub G respectivamente. Cuando hacemos eso, comparando con el volumen 3 que ya calculamos, vemos que el volumen 3 es un valor intermedio entre los valores B sub F y B sub G. Por lo tanto, el estado 3 es un estado de mezcla saturada, es un estado que tiene tanto líquido saturado como vapor saturado. Acá hay un error, perdón, tiene que decir vapor saturado, ¿sí? Bien,
Sabemos que una mezcla saturada puede tratarse como una combinación de dos subsistemas, líquido y vapor saturado. Sin embargo, la cantidad de masa de cada fase suele desconocerse. Por lo tanto, es conveniente imaginar que las dos fases están lo suficientemente bien mezcladas de manera que forman una apariencia, entre comillas, homogénea, es decir, en ese caso las propiedades de esa mezcla serán propiedades promedio de la mezcla saturada líquido-vapor considerada. Por lo tanto, se pueden calcular los valores promedio de propiedades tales como el volumen específico y la energía interna específica con las ecuaciones mostradas en la diapositiva. Considerando que ya tenemos el volumen específico promedio, que en nuestro caso es volumen B sub 3, ¿sí? Y los valores leídos de tabla B sub F, B sub G, podemos calcular el valor de la calidad de esa mezcla para luego usar la ecuación de energía interna específica en función de la calidad, tomando los valores de líquido y vapor saturado de tabla. Entonces, despejando la energía interna específica, que la llamamos en este caso U promedio U sub 3, usando la tabla 5, tenemos que el valor es de 1508,6 kJ por kilogramo. Finalmente, nos pide el enunciado calcular la variación de energía interna específica y como sabemos el valor de U1 y de U3, podemos determinar la variación, el delta U, entre el estado final U3 y el estado inicial U1 y da un valor de menos 1300 kJ por kilogramo. Considerando la expresión de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, la variación de energía interna negativa indica que la pérdida de energía a través de transferencia de calor que está teniendo el sistema en valor absoluto es mayor a la entrada de energía por transferencia de trabajo desde el exterior. Bien, ahora tenemos que hacer el diagrama temperatura-volumen pedido por el enunciado. Ya habíamos determinado que el estado 1 corresponde a un estado de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, en un diagrama temperatura-volumen específico queda representado de la siguiente manera, donde ese punto lo ubicamos teniendo en cuenta la presión y la temperatura. Luego, el estado 2 sabemos que es un estado de vapor saturado a la presión de 200 kilopascales, porque el enfriamiento entre 1 y 2 se hace isobáricamente. Por lo tanto, moviéndonos a presión constante hasta la curva de vapor saturado, marcamos el estado número 2. Y el estado 3 se trata de un estado al que se llega enfriando isocóricamente hasta 100 kilopascales. Por lo tanto, moviéndonos en forma vertical en el diagrama, marcamos el estado final en la isobara de 100 kilopascales. Y así queda representado el diagrama TB con las dos etapas. De esta manera queda resuelto el enunciado del problema. Y voy a agregar algo más, que sería cómo podríamos graficar este proceso de dos etapas de enfriamiento isobárico y enfriamiento isocórico en un diagrama presión-volumen específico. El diagrama del agua presión-volumen específico está representado en esta diapositiva y el proceso entonces, el proceso total, queda representado de la siguiente manera. Con un proceso isobárico a presión constante de 1 a 2 y con un proceso isocórico a volumen constante de 2 a 3. Por lo tanto, es simplemente una horizontal y una vertical. Espero haber sido clara y muchas gracias por su atención.